¿Qué tal? Muy buenas, ya son días todavía, qué bueno. Bueno, yo vengo a hablar de un aspecto que tiene que ver con cómo los bibliotecarios identificamos, nos damos cuenta de los problemas y cómo los solucionamos. Particularmente, en la bibliotecología se presentan, en la que sigue, de favor. En la bibliotecología se presentan y se consideran varios tipos de problemas que pueden originarse en la investigación y en la práctica bibliotecaria, o bien ser creados o se encuentra uno con ellos. Pueden ser de operación, pueden ser del sistema, o sea, cómo interactúa la biblioteca como parte de un sistema, como sistema y como parte de un sistema. O bien pueden estar siendo atendidos, aunque se encuentren sujetos a dudas sobre si son de la incumbencia de la bibliotecología o tienen que ver con el quehacer bibliotecario. Generalmente son problemas no estructurados, muchos de ellos son problemas complejos, que cuando se presentan se requiere conocerlos siempre que sea posible y de esta manera entender su modo de ser. Lo primero que notamos de estos problemas es que no se ajustan a un tipo específico, sino que parecen involucrar todo lo que sabemos de los problemas en la bibliotecología. Cuando encontramos un problema en una biblioteca, hacemos una batería de preguntas que son las que se muestran acá. Primero nos preguntamos, ¿este problema me incumbe? ¿Sí? En segundo lugar, ¿es un problema de proceso o de sistema? ¿Es de investigación o de la práctica bibliotecaria? ¿Es creado o me lo encontré? Y si es de proceso y de la práctica, ¿hay involucrados aquí problemas de interacciones con usuarios, bibliotecario-usuario, bibliotecarios-autoridades, ese tipo de interacciones? Para ello vamos a analizar a continuación cuál es la situación que encontramos que se da en este campo. Por favor. ¿Qué es un problema? Generalmente percibimos un problema como un obstáculo entre una situación, condición o asunto actual y otro deseado. En su descubrimiento intervienen dos factores cognitivos de gran importancia. Primero que nada, darnos cuenta de la diferencia entre lo actual y lo deseado, y en segundo lugar, la atención que le ponemos. Cada problema requiere una respuesta o solución, y el tiempo que nos toma resolverlo es una medida del grado de complejidad del problema. En la Real Academia Española le llama lío a un sistema de problemas, y se le considera sinónimo de embrollo, barullo o desorden. La que sigue, de favor. Tenemos aquí que al consultar nosotros algunas fuentes lexicográficas nos encontramos tres sentidos implicados en lo que entendemos como problema. Hay problemas que son pruebas y se les llama de todas esas maneras que vemos en el lado izquierdo. Hay problemas que son barreras y en ese sentido es como más se acercan a la noción de obstáculo, y son todas estas de acá. Y hay problemas que son elecciones que tenemos que hacer y tienen que ver con todos estos que se encuentran acá. Entonces, cuando decimos problema nos estamos refiriendo a tres nociones en español. Debo señalar que en otros idiomas incluso no existe una palabra propia de ese idioma para llamar problema. Ejemplos son el maya y el vasco, que no existe esa palabra en esos dos idiomas. Ahora bien, pasamos a la que sigue. Problematizar es proponer problemas. Sí, podemos proponer problemas de varias maneras. Podemos identificar desafíos como problemas. Podemos en determinado momento ver un cambio, una situación de cambio como un problema. Y hasta abajo, que es la parte más importante de esta lámina, aparecen las llamadas preguntas socráticas. O sea, desde antiguo, muchos filósofos, muchos pensadores, investigadores se han preocupado por los problemas, y entonces estos 6 problemas son los problemas, o sea, la manera como habló Sócrates, concibió que había que abordar, ¿sí?, lo que entendemos como problema y para verlo como problema. Entonces, estas 6 preguntas nos sirven para problematizar, para proponer un problema. A ver, pasamos a la que sigue. Se pueden estudiar los problemas de varias maneras. 2 formas que se utilizan recurrentemente hoy en día en bibliotecas son hacer análisis FODA, que consiste en hacer una tablita, ¿sí?, en la que yo veo las fortalezas, las debilidades, ¿sí?, las amenazas,
las debilidades que se presentan, y entonces que están originadas por causas internas y externas a la biblioteca. Y entonces yo voy haciendo una tablita, construyendo una tablita que me permite analizar. No es nada más cosa de ir poniendo cosas. Cada cosa que yo pongo ahí tiene que ser previamente analizada y previamente sopesada, ¿sí? Parece una metodología. Y otro más es el análisis de Ishikawa, que consiste en analizar lo que yo concibo como un problema a partir de las posibles causas del mismo. ¿Ok? Pasamos a la que sigue. Usando, por ejemplo, el análisis de Ishikawa, cosa que yo apliqué a la declaración final de la Conferencia Mundial de Infopobreza, la segunda, que se llevó a cabo en Milán en 2002, encontramos que tomando como problema la infopobreza, se encuentran causas que tienen que ver con el proceso, ahí están enunciadas dentro de este manifiesto, problemas que tienen que ver con el equipo que se requiere para poder remontar lo que se llama ya infopobreza, y también causas que tienen que ver con materiales. Así, por ejemplo, la falta de recursos financieros está vinculada con materiales, o sea, es una subcausa de la causa materiales, en tanto que, por ejemplo, el que falta hacer una comunicación abierta y accesible a todos, o que se amplían las divisiones sociales y económicas entre los países y las poblaciones, son vistas como causas de proceso, ¿sí?, en relación con la infopobreza vista como problema. Ok, pasamos a la que sigue. Aquí tenemos otro problema que está señalado en el manifiesto de docentes de información y documentación por el compromiso social, que es un manifiesto que se realizó en la Universidad Complutense de Madrid, luego de un análisis en diciembre del 2008. El problema que ahí se plantea es que hay una escasa formación y sensibilidad en los planes de estudio en materia de compromiso social de los profesionales. En ese sentido se circunscribe en lo que se ha dado a llamar en el ámbito internacional la bibliotecología progresista. Aquí vemos que hay posibles causas mencionadas en el documento de personal, de materiales, ¿sí?, y particularmente también de proceso. En cuanto a lo que tiene que ver con personal, mencionan como causas que los estudiantes deben recibir formación suficiente sobre la filosofía de los valores que subyacen a diversos conjuntos de principios, ¿sí? Falta además incluir materias que traten sobre cuestiones sociales que destaquen el compromiso social, y todo esto se ve como causas de ese problema y está enunciado en el mismo documento, o bien también como causa que tiene que ver con el personal, que no hay una formación integral de los profesionales del sector. Bueno, otro más, que es que es el tercero que traigo y último, lo encontramos en el manifiesto del cibertecario, traduciríamos esto, de Michael Bowens, que es un manifiesto que se hizo en el año 1993 y que plantea como problema que falta un modelo organizacional para las bibliotecas corporativas más a tono con las necesidades de los clientes y en armonía con la tecnología disponible. Aquí encontramos que en el mismo documento se habla de dos causas posibles del problema que tienen que ver con personal y con proceso. En proceso encontramos que los servicios de la biblioteca se filtran a través de intermediarios, y en personal, por ejemplo, que el administrador de la biblioteca no es considerado como parte de la alta administración. Entonces podemos encontrar con mucha facilidad problemas en muchos documentos, diversos documentos que hablan del quehacer bibliotecario y bibliotecológico. Ahora bien, pasamos a la que sigue. Los problemas del sistema bibliotecario aparecen muchas veces cuando se quiere cambiar algo, cuando se quieren mostrar los beneficios de lo que hacemos, o bien cuando se quiere participar más activamente en el entorno, o sea, tener una posición más señalada en un entorno determinado. Sin embargo, se presentan dudas en la biblioteca. Hay estudios diversos que hablan, por ejemplo, de formas de discriminación que se manifiestan en la relación bibliotecario-usuario. Hay problemas que se manifiestan por dudas que surgen cuando se dice, a ver, esto que me están pidiendo, ¿quién debe de asumir los costos? Y eso se plantea como un problema. Otros son problemas que tienen que ver con si existen o no existen en realidad usuarios problema, o si en realidad lo que tenemos son bibliotecarios problema
o bibliotecas problema, porque algunos dicen, no, es que no existe el usuario problema, es una invención del bibliotecario. Más bien hay bibliotecarios problema que son generadores de usuarios problema o bibliotecas problema que ponen tantas trabas al acceso que definitivamente generan un problema y entonces aquel que está inconforme con esas barreras de acceso es visto como un usuario problema. ¿Sí? También hay problemas de operación que tienen que ver con las relaciones con el público. Aquí se manifiestan a través de comunicaciones, interacciones que son fallidas, relaciones con el personal que se manifiestan en la capacitación y las interacciones, relaciones con las autoridades administrativas y decisorias y asuntos administrativos diversos que también son fallidos y presentan problemas. A veces complejizan tanto la forma de hacer las cosas, cuando originalmente se piensan para facilitar las cosas, que generan un problema. Ok, pasamos a la que sigue. Tenemos entonces que los problemas tienen que ver con distintas culturas organizacionales y también las culturas de las sociedades en las que se encuentran las bibliotecas. Surgen, como hemos dicho, como necesidades, obstáculos, conflictos y generalmente se buscan solucionar a través de procesos de planeación que involucran diseño, establecer políticas, asimismo a través de diferentes correcciones que se hacen en lo operativo o a través de comunicaciones, resolver diferencias de intereses, ¿sí? Que todos los autores que revisé coinciden en que en todos los problemas que hay en las bibliotecas, generalmente hay detrás un problema de interacciones. Y que si encontráramos el problema de interacciones, no sería tanto que resolvamos el problema, pero sí que tuviéramos más elementos para poder emprender una solución del problema. O al menos una reducción de la complejidad del problema que lo permita ser más manejable. Muy bien. Los problemas de la bibliotecología se nos presentan de esta manera. La bibliotecología se plantea problemas de investigación que tienen que ver con el sistema o la operación, que son creados o se presentan estos problemas y son investigaciones propios de la investigación, o sea, el ámbito de la investigación de la bibliotecología, o bien son problemas que se toman de la práctica y que se encuentra un sustento en la práctica y se atraen hacia la investigación. Muy bien, ahora, en materia de solución de problemas, tenemos que, lo primero que nos dice la mayoría de los textos es que tendríamos que declarar el problema y que en la declaración, siendo esta una expresión concisa y clara de los asuntos que debe considerar un equipo solucionador, entonces, a partir de ese conocimiento, vamos a encontrar el camino para solucionar el problema. Sin embargo, como dije al principio, la mayoría de los problemas son problemas de las bibliotecas, son problemas no estructurados, no son tan fáciles de comprender en primer lugar, y son problemas, algunos de ellos muy complejos. La solución a los problemas en el sentido fácil que nos proponen los textos, entonces formaría parte del proceso del problema, pero esto si fueran fáciles. Sí, no quiere decir que todos los problemas sean así, pero una minoría de los problemas que enfrentamos en la biblioteca, llamemos problemas técnicos, algunos problemas de interpretación de normativas, sí, como que o algunos problemas que tienen que ver con carencias, pues como que ya está muy delineado cuál tiene que ser la solución, satisfacer las carencias, interpretar la norma, entonces ahí no hay tanto problema, como que ya está en la comprensión del problema el camino de la solución, pero la mayoría de los problemas no son así. Las soluciones que encontramos en la literatura involucran son de tres tipos. Se hacen comunicaciones, se establecen políticas, o bien se generan nuevos instrumentos de carácter normativo, de planeación, procedurales, formativos o de otra naturaleza, según convenga. ¿Sí? Entonces, generalmente en todos los textos que he revisado me he encontrado estos tres tipos de soluciones. La solución que en muchas partes, la primera solución en la que se acude en muchas partes del mundo es hacer políticas. Hacer las políticas, difundir las nuevas políticas o capacitar a la gente en caso de que sea necesario sobre las nuevas políticas, y eso se plantea como una solución. Existe una discusión sobre la relevancia de buscar la solución correcta. Sin embargo, muchos autores en su lugar proponen buscar la solución que mejor se ajuste a una situación dada, que puede ser laboral, de servicio, etcétera. Cuando las soluciones que se buscan no se limitan a hacer comunicaciones, es común que intervengan procesos de diseño que pueden consistir en cambios, ajustes y pruebas
conforme una normativa o una filosofía gerencial, o bien crear alternativas a veces a partir del conocimiento de las políticas realizadas por otros, o bien insertar nuevas condiciones o limitaciones para las que se busca mantener equilibrios previos. Esto sobre todo, este último sobre todo se aplica cuando hemos utilizado como herramienta el Ishikawa, encontramos causas y podemos manejar las causas buscando ver cómo modifican el problema original y si alguna de ellas, así como si fuera un nudo, lo desata y ¡pum!, se resuelve. O se hace menos complejo. También puede ser. ¿Sí? Bueno, ahora bien, en materia de solución de problemas, tenemos nosotros que muchas veces surgen los problemas porque hay una problematización o también se pueden presentar por un acto de voluntad cambios que se proponen hacer en la biblioteca. Tenemos generalmente los bibliotecarios dos maneras de actuar. Una, que es la que generalmente se nos pide a todos, es la de la planeación, que responde a una disciplina, a una forma de trabajo. Pero hay otra más que también usamos muchísimo, que es la espontaneidad, en donde improvisamos. Generalmente las soluciones recurren a un mixto de estos dos caminos, porque la planeación se encuentra sujeta a muchos avatares y surgen situaciones que obligan al bibliotecario a tomar una decisión e improvisar, pero improvisar para volver a tomar el camino de la planeación. De esta manera llegamos a decisiones, llegamos a acciones y volvemos a encontrar otros problemas o bien otras situaciones de cambio. Ahora bien, en esta otra lámina tenemos que a partir de una situación de la realidad se puede problematizar, reconocer el problema, diseñar para llegar a una alternativa y a los ajustes de esa alternativa como solución que sirvan para resolver y ver cómo opera esto en la realidad. La parte de diseño consiste en buscar alternativas de solución que se ven sujetas a condiciones y restricciones hasta que yo llego a la elección de una alternativa adecuada. Aquí más bien el que parece ser el verdadero problema en este esquema es cómo entendemos la realidad. O sea, la realidad para los bibliotecarios, cuando uno platica entre bibliotecarios se da cuenta de que hay muchas ideologías y cosas irreales, creencias, prejuicios y una cantidad, una amalgama tal que se mueve. Voy a poner solo un ejemplo para que entendamos a qué me estoy refiriendo. Yo doy clase a abogados en la maestría de Derecho de la Información en la Universidad Michoacana. Y salió el año pasado en mi clase que me preguntan mis alumnos por qué la biblioteca es una institución tan opaca. Yo dije, ¿opaca? Bueno, entiendo que me quieren decir como opaca, pero mi pregunta era, ¿a qué se refieren con que es opaca? Sí, es que no es transparente en su funcionamiento. Si queremos preguntarle a un bibliotecario qué hace, da una respuesta que quién sabe quién le va a entender. Si queremos saber cómo maneja los recursos, todavía es más complicado, porque a veces ni nos quiere responder. Y una biblioteca maneja recursos y maneja buena cantidad de recursos. Entonces yo les dije, sí, pero las bibliotecas también se ven sujetas a auditorías. No, pero no es lo mismo. O sea, una auditoría es un proceso que se sigue. Transparentar la biblioteca y que no sea opaca significa que en cualquier momento, si necesitamos una auditoría, yo puedo saber qué está pasando ahí adentro. Entonces, en ese sentido es opaca. Entonces yo me quedé, ¡ay, caramba! Este es un aspecto de la realidad que cuando lo hemos visto. Y con estos alumnos de Derecho y otros que tengo de otras disciplinas, luego salen unas preguntas que me ponen en un jaque, pero que son muy interesantes porque son un vistazo de la realidad que no vemos nosotros, que no está presente para nosotros, que no lo vemos como un problema o como algo que tengamos que atender. La que sigue, de favor. Tenemos aquí, por ejemplo, otra cuestión que encontramos cuando queremos evaluar algo de una biblioteca o la biblioteca toda. Tenemos, por ejemplo, que nosotros la manera como lo resolvemos es primero elegimos el objeto o situación a evaluar, elegimos un método de evaluación, definimos las condiciones a partir de una normativa y estableciendo unas restricciones, recolectamos la información y hacemos juicio de los procesos y los resultados y calificamos al final, ya está evaluado. Y así es como resolvemos cuando nos dicen tienes que evaluar. Pero
recuerden lo que les comenté hace un momento, o sea, también esto funciona dentro de una realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad en la que nos estamos moviendo y que estamos manejando? Hay muchas ocasiones, inclusive, en que ciertas acciones muy simples que hacemos en las bibliotecas pueden generar un problema a otros. Nunca voy a olvidar cuando hace años en la Biblioteca Pública Central había un letrero en la entrada, era simpaticísimo, que decía: se prohíbe entrar con pantalones cortos. Por Dios, para un clima como el de acá, poner eso, digo, no voy a decir a qué insulto se parece, pero el punto acá es que es una agresión al usuario. Al preguntar a los bibliotecarios por qué no se permitía que los usuarios entraran con pantalones cortos, la respuesta es porque ensucian con el sudor los asientos. Entonces, se está generando un problema con una medida, pero la gente no se daba cuenta. Para ellos habían resuelto un problema. Para ellos el problema era el de la mancha en el asiento. Pero no estaban viendo el problema que generaban con lo que hicieron. ¿Sí? Bueno, llegamos al final y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Muy bien, muchas gracias. Me parece que el tema es importantísimo porque a veces ni siquiera podemos identificar cuál es el problema y ahí tenemos el problema. En efecto, tenemos unos 10 minutitos para que de una vez le hagan preguntas a Robert, porque toda vez que se baje ya no lo van a pescar ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer a Robert? A ver, Eli. Preguntas breves para que aguanten más, ¿no? Alcancen más. Sí, gracias, doctora. Doctor Robert, una pregunta. Comentó dos análisis, el FODA y el Ishikawa. ¿Cuáles fueron los lineamientos para elegir el análisis Ishikawa al FODA que comúnmente todos conocemos? Yo recomendaría que si se puede se apliquen los dos. Okay. Porque es que me van a dar resultados distintos. O sea, lo que buscan estas dos formas de analizar un problema me da acercamientos distintos. Uno ve las causas, otro ve las fuerzas que operan dentro y fuera. Entonces me dan resultados distintos. Pero ambos juntos me dan acercamientos al problema. O sea, el punto acá es que cuando yo digo que un problema es complejo porque no lo puedo mirar con un solo instrumento. Y porque yo sé que al aplicar otro instrumento, e incluso al aplicar el mismo instrumento en diferente momento, puedo ver cosas distintas. Eso lo hace complejo. Gracias. La maestra Carreón. Robert, ¿cómo crees o cómo consideras que nuestras escuelas formadoras de bibliotecólogos están por lo menos acercándose a esta realidad? Yo podría pensar que quizás nuestros cursos de administración son un punto de entrada, pero porque por otro lado, la realidad que se nos presenta, como tú bien lo mencionas repetidamente, es muy compleja. Y en nuestros cursos de administración yo considero que muy lejos quedamos de lo que es abordar o considerar esta realidad que vivimos. ¿Cuántas veces dicen nuestros estudiantes, una cosa es lo que nos enseñaron y otra cosa es la realidad que estamos viviendo día a día en nuestras bibliotecas? La pregunta, ¿nuestras escuelas están siquiera apuntando a esta realidad a la que nos enfrentamos y que nos hemos enfrentado? Bueno, desde hace muchos años esta es una cosa que me he puesto a pensar, y yo creo que las escuelas brindan un conjunto de herramientas muy importantes, pero muchas veces muy dirigidas hacia cierto sector, hacia cierta forma de trabajo, hacia cierto establishment, por llamarle. Entonces, aportan elementos muy importantes, yo creo, pero sí también como que la realidad las rebasa permanentemente. O sea, yo sé que las escuelas hacen estudios de mercado, tratan de acercarse a grupos de interés, o sea, hacen todo esto para tratar de hacer una comprensión de dónde van a ir a dar los alumnos.
En particular, las materias de administración que se imparten, me parece que son importantísimas herramientas con las que uno sale de la escuela para saber qué hacer. Son como un botiquín de primeros auxilios. Pero en ocasiones sale un alumno de la escuela y se encuentra una realidad tan agresiva, tan distinta de lo que se imaginó o lo que le bosquejaron en la escuela, que empieza autoaprendizaje. Y todo el mundo lo comenta, todos los que están en la escuela hablan de que tienen que como desaprender y aprender, dicen ellos. Yo no sé qué tanto desaprenden, yo creo que más bien hay cosas que ven que no necesitan en lo inmediato, no es tanto desaprender, sino dejar de lado lo que no van a ocupar y centrarse más en lo que van a necesitar y incluso profundizar más en esos temas. Entonces yo creo que el asunto de la realidad de las bibliotecas y los becarios es un tema de que tendríamos que hablar más, porque tiene una cantidad de cosas, pero una cantidad tremenda de temas que se pueden tratar en relación a esto, y tiene que ser algo en lo que nos quitemos el miedo, porque yo creo que esto que dije de los prejuicios y demás tiene mucho que ver con miedo y con el mantenimiento de un estatus. Gracias. Yo creo que también es que les debemos enseñar a nuestros alumnos a problematizar, es decir, a pensar sus propios problemas. No que nosotros se los demos como él dijo, esto es el problema, seguro te vas a enfrentar a esto, mira, vas a enfrentar de que, sino, a ver, échate una vuelta y a ver qué ves, ¿no? Interesante todo esto de ver la forma de crear, de identificar un problema. ¿Alguien más que quiera allá atrás? Buenas tardes. Doctor, yo le quiero preguntar lo siguiente, porque también es una problemática que no se ha podido resolver. Yo he observado que en distintas instituciones, no solamente en la biblioteca se manejan los libros, su materia, los libros o algunos otros elementos digitales, pero también se manejan archivos en papel. Entonces la pregunta es, esto también representa una problemática para esas instituciones. Las bibliotecas, es decir, el tratamiento que se debe dar a los libros o la metodología que se aplica a la biblioteca es la misma que se debe de aplicar para los archivos. Perdón, ¿podrías presentarte? Se me olvidó que se presentaran para que un poco nos conozcan. Yo soy Sofía Valdés Álvarez. Okay. Ese es mi nombre. Gracias. Sí, a ver. Generalmente los archivos se pueden trabajar de manera como lo hacemos los bibliotecarios o de manera como lo hacen los archivistas. ¿Sí? ¿Esto qué quiero decir con eso? El problema del que estamos hablando con esto que plantea es el problema del análisis. O sea, ¿cómo me acerco yo a analizar un documento del tipo que sea? Del tipo que sea. Así como me acaba de platicar de material de archivo, yo le puedo platicar de publicaciones periódicas. ¿También? Yo tuve que formar a gente egresada de bibliotecología para que supieran qué hacer con las publicaciones periódicas, porque no sabían ni cómo acercarse a ellas. Y así también podemos ver con videos, podemos ver actualmente, yo me he encontrado gente que se paraliza cuando dice uno, ¿cómo describirías un recurso digital? Por ejemplo, un blog. Se paralizan. Entonces, el problema del que estamos hablando no es el problema propiamente, sí está involucrado el tipo de documento, el tipo de recurso, pero es la forma como yo lo abordo, y ese es un problema de análisis. O sea, hay varias formas de analizar, ¿sí? un documento. Actualmente, por ejemplo, el cambio que está ocurriendo en la norma catalográfica internacional me cambia la forma de análisis. Yo hace poco tenía una plática sobre este particular con un investigador, que la discusión que teníamos es si el cambio de RCA a RDA es un cambio estructural o no es un cambio estructural. O sea, conceptualmente es un cambio estructural, pero como lo estamos llevando todavía hasta ahorita, no es todavía el cambio estructural. Estamos en otra cosa, pero no hemos llegado al cambio estructural. ¿Sí? Entonces, ¿sí me explico? Entonces, yo tendría que ver, y es parte del análisis del problema, ¿cuál es el problema? O sea, el problema no es que cambie, ¿sí?, el soporte, el formato. El problema es
cómo lo analizo, a partir de qué premisas lo analizo y qué me dice ese análisis. Y esto lo señalo porque yo doy clases a mucha gente de catalogación, también sobre todo de catalogación de publicaciones digitales, y me encuentro que el gran problema, sean formatos impresos, audiovisuales, digitales, es darse el tiempo para analizar el documento, ¿sí? Porque si no recorro eso, voy a partir de un montón de supuestos y de experiencias previas que he tenido, que a lo mejor no son las más venturosas, y quién sabe qué va a salir.